Bien. Bueno, a ver, recién leía un artículo que está publicado en la agencia de noticias Telam, que tiene que Ujú. ver con los 6 años de Ni Una Menos. Mujeres analizan avances y desafíos pendientes para frenar los femicidios. El grito lanzado desde Argentina se extendió al mundo, llega a su sexto aniversario. Un balance sobre puntos más fuertes y lo que aún falta a partir de un recorrido por historias de reconstrucción y compromiso. Si yo te Sí. pregunto, en lo personal, ¿qué balance haces? ¿Qué se ha logrado en estos 6 años? Bueno, los logros fueron muchos, claramente no son suficientes. Pero por empezar se puso sobre la mesa la cuestión del femicidio conceptualizado como tal, ¿no? Entonces en esa idea y en esa reconstrucción, como decías vos, podemos, no sé, tomar varias aristas. Ya no se usa más, por ejemplo, en los medios de comunicación la cuestión del crimen pasional, Ujú. ¿sí? Y se habla de femicidio, que el femicidio es una cuestión puntual que tiene que ver con un homicidio, pero perpetrado a la mujer por ser mujer, sí, por su condición de mujer. Eso ya es un gran avance. Nos falta muchísimo todavía, porque por ahí en los medios de comunicación no se habla de crimen pasional, pero se sigue insistiendo sobre qué hacía la mujer, o sea, la víctima, para que le suceda lo que le sucedió. ¿Sí? Entonces, bueno, es toda una deconstrucción y es un aprendizaje que la verdad que se está haciendo y que eso nos da también esperanza. Y hago el primer punto, digamos, en esto de la visibilización y de los medios de comunicación que juegan un rol fundamental, porque creo que en ese sentido se avanzó muchísimo. Lo que por ahí yo también te había hablado cuando hablamos para el 8 de marzo, el Día de la Mujer, algunas de las cuestiones que más creemos que están inconclusas tiene que ver con la parte judicial, ¿no? Con la justicia. Porque bueno, ahora nosotros vemos, sabemos lo que pasa, pero sigue sucediendo. En 2020 hubo un femicidio cada 35 horas. ¿Sí? Y son muy alarmantes esos datos. Y bueno, y entonces también está fallando la cuestión de la justicia, el acompañamiento del Estado, que hay un montón de programas para acompañar a las mujeres víctimas de violencia de género, también para hombres violentos, pero sin embargo se siguen sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, uno pecaría de ilusa creer que en 6 años se va a modificar lo que es una cuestión patriarcal de siglos, ¿no? Que tiene que ver con la posesión, con creer que la mujer es suya, o con la violencia como forma de resolver las cuestiones. Se ha avanzado mucho y también hace falta seguir hablándolo y seguir trabajando en ese sentido. Claro, o sea, hay avances. Lamentablemente a uno parece que se le agotan las fuerzas cuando todos los días, porque es, como decías vos, poquito más de 30 horas, aparece un femicidio en nuestro país y eso hace ¿Sí? decir, loco, no aprendemos más. Y después No, casi todos los femicidios o antes de que ocurra un femicidio hay muchísimas denuncias, o sea que la justicia exactamente, sí. actúa muy Mira, lento. yo busqué unos datos del Registro Nacional de Femicidios de la Corte Suprema de Justicia, que dice que en 2020, además de morir una mujer asesinada cada 35 horas, más del 80% de esas mujeres conocía a su agresor. Por lo general son sus parejas o exparejas. Los días domingo, y sobre todo los domingos tardecita noche, fueron los días que más se cometieron femicidios. Eh, en promedio, el año pasado hubo un femicidio cada domingo. Y después, también algo que me parece interesante para rescatar es que, bueno, se suceden, como te decía, a la tardecita noche o a la madrugada, ¿sí? Viene como siendo el resultado de toda una violencia que se fue ejerciendo, digamos, desde siempre, pero que fue avanzando y termina de explotar definitivamente a la noche o a la madrugada.
Y el año pasado, en abril, donde estuvo la cuarentena más estricta, fue el pico de femicidios. Hubo 27 casos en abril del año pasado, porque como mencioné anteriormente, la mayoría de los femicidios fueron perpetrados por las parejas o por personas que conocían a las mujeres que fueron asesinadas. La verdad que son datos realmente alarmantes, y además pensar que la mayoría de esas mujeres dejaron hijos, que si lo cometió el femicidio el padre está preso y la madre está muerta. Y hay un altísimo porcentaje de niños y niñas que han quedado, y adolescentes también, que han quedado en esta situación, ¿no? Entonces, bueno, es muy complejo, pero creo que, bueno, que vale la pena seguir insistiendo en esto, que algo se está modificando. Uh-huh. Cris, en Córdoba, al cumplirse los 6 años, van a hacer una movilización desde la hora 16 en Colón y General Paz. Porque recordamos 6 años de aquella primera movilización Ni Una Menos. ¿En Morteros tienen preparado hacer algo? Teniendo en cuenta por ahí la situación que se está viviendo, es muy difícil a veces organizar algo. Sí, no, nosotras no. Desde el año pasado que arrancamos con la pandemia, bueno, decidimos consolidar lo que trabajamos bastante, que es el ciberfeminismo, que es el activismo en las redes, y preparamos intervenciones en las redes, y también preparamos una reflexión que va a salir a circular en el autito a través que recorra los barrios. Y bueno, que sea, aunque sea un minutito de reflexión y que alguien lo escuche, porque por ahí también sabemos que las redes las manejan por ahí las personas más jóvenes, las chicas más jóvenes o las que están interesadas en esta causa, pero que también hay otras mujeres que sufren violencia y que por ahí están afuera de toda la movida que hacemos. Entonces, bueno, pensamos también esta intervención como una intervención alternativa y más inclusiva, digamos, teniendo en cuenta el contexto en el que estamos viviendo. Nos parece que es totalmente desacertado generar alguna actividad que convoque, así sean 10, 15, 20 personas en esta situación. Así que bueno, esas fueron las intervenciones que propusimos, digamos, como alternativas, que también el año pasado lo hicimos, digamos, también de manera virtual y jugando mucho en las redes, porque tenemos mucha presencia en las redes, pero bueno, este año redoblamos ahí con esta idea. Recién decías, las redes sociales, hoy la tecnología. Ustedes tienen movimiento en las redes sociales, el Movimiento Igualdad Mortero, tanto en Facebook como en Instagram. Hoy por hoy, la gente les hace consultas, se anima a denunciar, les pide ayuda a través de las redes sociales. Sí, Manino, pide ayuda a través de las redes sociales, nos piden ayuda a nosotros de manera personal, y la verdad que nos alienta a seguir, ¿no? Porque por ahí, digamos, no sé, surgió en el 2018, éramos un montón, con un gran auge, bueno, un montón de movimientos, qué sé yo, intervenciones. Después, en el 2019 también, bueno, y el 2020 como que nos cambió la vida absolutamente a todos. Sin embargo, seguimos siendo consultadas, seguimos recibiendo algunas inquietudes, algunas denuncias, o chicas y mujeres también grandes que nos comentan cuáles son sus situaciones, y nosotros tratamos de darle cauce por donde debe ser, ¿no? El Estado municipal, con DIPAICO, con la oficina ahí de la mujer, también a nivel provincial, buscando, digamos, una contención que sea mucho más que algo que podamos ayudar nosotros de voluntad o no sé, porque nos interesa la causa, ¿no? Porque son cuestiones muchas veces que son muy delicadas, muy íntimas, y además que tienen grados de violencia que son muy alarmantes, ¿no? Entonces hay que asegurarle todos los canales
digamos, oficiales y que es por donde tienen que ir, digamos, la denuncia donde se tiene que realizar, el acompañamiento de quienes deben estar, para que, bueno, para que definitivamente no sientan que están solas, porque en realidad no lo están. Pero bueno, se tienen que animar a pedir ayuda y después también tiene que funcionar todo ese mecanismo. Me imagino que seguramente hay muchas chicas que piden ayuda primero, a ustedes, a las amigas, a alguna persona cercana, porque tienen miedo o a lo mejor a pedirle a la familia. Sí, 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 sobre todo las adolescentes, ¿no? Que en esa edad buscan en sus pares las respuestas. Todos los hemos hecho, por ahí tenemos mejor relación con nuestras amigas que con nuestra mamá o nuestro papá cuando tenemos 13, 14, 15 años, ¿no? 16. Entonces es importante, pero creo que es importante, ¿no? Que se busquen y se encuentren respuestas, pero creo también que toda esa generación está mucho más informada de lo que hemos estado anteriormente. Ujú. En Morteros, vos recién decías los números a nivel país. En Morteros, ¿cómo estamos con esos números? ¿Ustedes tienen alguna estadística o es muy difícil conseguirlas? No, nosotros no tenemos estadísticas oficiales, no, no. Y es más, la verdad que los últimos tiempos no lo hemos hecho. En los primeros años teníamos como un recuento, pero en los últimos 2 años, 20, de lo que va del 21, no hay estadísticas, por lo menos nosotros no lo tenemos. Y aprovechando tu, tu profesión que tiene que ver con la docencia, la historia, eh, ¿crees que esto, el avance, el ganar su espacio la mujer, ha hecho obviamente que esto se visibilice un poco más, que tengamos un poquito más de discusión sobre estos temas que antes a lo mejor casi ni se discutían o era como un tabú? Sí, 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 Manino, claramente, sí, sí. En la escuela, principalmente a través de la ley de educación sexual integral, que también nos cuesta muchísimo desandar ese camino de entender que solamente educación sexual no es el acto reproductivo o el acto sexual, sino justamente la sexualidad como una integralidad, entendiendo los aspectos económicos, psicológicos, emocionales de las personas. Uno como docente lo trabaja. Por eso digo que estas nuevas generaciones tienen otro tipo de información. No puedo generalizar y decir que todos ya lo saben, que la tienen re clara, porque no es así, ¿no? Pero sí tienen otros conocimientos que nosotros no teníamos. Y que por ahí también a mí me abre mucho el panorama cuando hablo con gente más grande, con mujeres más grandes, que te van contando sus experiencias y cuánta violencia simbólica, esa violencia psicológica han aguantado durante tantos años por ciertos cuestionamientos y tabúes, como vos decís, o estructuras, ¿no? Sociales, y bueno, y es así, hay que aguantar, y me casé para toda la vida, que recién ahora es como que empiezan a problematizar eso que habían naturalizado tanto. Entonces esas conversaciones intergeneracionales también son muy importantes, ¿no? Porque muchas de esas mujeres mayores que abren los ojos es porque sus nietas o sus hijas más jóvenes le pusieron digamos, ese foco en algo que no es natural y que no estaba bien aceptar. ¿Sí? Entonces me parece que es súper interesante eso. De todas maneras, fíjate, Manino, que el Ni Una Menos del 3 de junio, la primera marcha fue por el femicidio de Kiara Páez, que era una adolescente de Santa Fe que estaba embarazada. Claro. Y que le había ido a decir a su novio que estaba embarazada, y el novio junto con el padre la asesinan y la entierran en el patio de la casa. Entonces, ahí también nos da una pauta, ¿no? Eran jóvenes, que fue hace 6 años atrás, que la ley de educación sexual integral ya estaba implementada, y que bueno, y hubo toda una cuestión de un embarazo no deseado, o deseado por parte de ella, pero no de él. Entonces ahí también es como que la educación sexual falló en ese momento. Entonces no es que podemos descansar porque ya tenemos una ley, ¿no? Sino que al contrario hay que hacerle honor todos los días. Y también, como decías, en esto de ganar visibilidad, ganar terreno, ganar espacios, ganar muchísimas cosas, es la primera vez que se conmemora el Ni Una Menos
ya con la ley del aborto legal. ¿Qué opinión tenés con respecto a esto que se fue tan debatido y sigue siendo tan polémico seguramente en en algunas familias también, porque esta discusión se plantea en cada una de las familias, en cada uno de los espacios que uno puede charlar sobre este tema? Algunos estarán de acuerdo, otros no. Sí, por supuesto, sí, genera mucho conflicto, pero me parece que justamente con este caso que yo te acabo de nombrar de Kiara Páez, si primero hubiese funcionado la educación sexual, no hubiese existido un embarazo no deseado. Eso tiene que ser la clave, ¿no? Porque la ley de interrupción voluntaria del embarazo lo que plantea es eso. Primero, una educación sexual, ¿sí? Que nos permita tener las herramientas y que le permita tener las herramientas a los jóvenes y adolescentes para poder decidir cuál es su proyecto de vida, ¿sí? Y después, si ese proyecto de vida no implica un embarazo, que esa práctica de interrupción del embarazo sea segura, ¿sí? Porque la cuestión es que el aborto existe en la clandestinidad aún hoy, porque también se tiene que protocolizar y se tiene que llevar a cabo, ¿no? Todas estas cuestiones de la objeción de conciencia que tienen los médicos, a veces, como es en el caso de Morteros, la totalidad de los médicos declararon objeción de conciencia, por ende, si alguna mujer quiere realizarse la práctica del aborto, tiene que ir a San Francisco, ¿no? Entonces, esto genera mucho conflicto y no es tan sencillo, no es solamente sancionar una ley, después se tiene que aplicar y se tiene que llevar a cabo. Entonces, tiene mucho que ver, porque no solamente fue Kiara Páez a la que asesinaron porque estaba embarazada y el hombre, el novio, no se quería hacer cargo. Muchísimas mujeres. 6 mujeres en el año 2020 estaban embarazadas al momento de que sus parejas las hayan matado, ¿no? Y como te dije anteriormente, la cantidad de otras que son madres dentro de una relación violenta. Bien. Cris, bueno, agradecerte estos minutos, poder charlar, poder expresar por allí lo que uno piensa, está bueno, contarle a la sociedad y también me pone contento escucharte mejor que la última nota. Sí, ahora tengo voz, sí. Yo después me escuché en la nota y digo, Dios mío, la voz que tenía, pero bueno, sí, la verdad que empecé a trabajar el martes recién, así que bueno, es como, digo, te contagias tan rápido y la enfermedad avanza tan rápido y después la recuperación es tan lenta, ¿no? Que eso también implica que el sistema de salud esté tan colapsado, porque una persona usa la cama un montón de tiempo, una cama de terapia, una cama mucho tiempo, entonces bueno, tenemos que hacer cada uno desde nuestro lugar, y ahora te lo digo como parte del movimiento, ¿no? Que nuestros esfuerzos y nuestra mejor voluntad para no seguir aumentando con acciones los casos, ¿no? Entonces por eso decidimos tampoco hacer nada presencial. Me parece que es una manera también de cuidarnos y de cuidar sobre todo a la gente que está trabajando en el sector de salud, que bueno, está tremendo. Sí, muy complicado. Cris, agradecerte estos minutos, te dejo un beso grande y gracias por el tiempo. Por favor, muchísimas gracias a vos y gracias de parte de todas las chicas del movimiento, porque sabemos que siempre contamos con tu espacio y la verdad que lo agradecemos mucho. Dale, un beso grande. Chau, chau. Chau, muchas gracias. Bien, allí pasaba Cris de Carli del Movimiento de Igualdad Morteros. La verdad que son temas y